Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, pues hoy es jueves y es el día de nuestros diálogos jurídicos. Estamos aquí transmitiendo desde el programa de investigación de nuestra querida alma mater, la FES Acatlán, y hoy traemos un tema que, bueno, pues es noticia de hoy, es una gran noticia de hoy. De hecho, varios personajes van a comparecer hoy ante la PGR. Y bueno, pues ha habido por ahí algunas declaraciones que hablaremos en algunos minutos de ello. Soy la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria y bueno, me acompaña como toda la vida mi querido equipo de investigación, mi querido equipo de litigio, de todo, es que estamos obviamente con la lucha anticorrupción. Y bueno, déjenme presentarles a Daniel Vázquez. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, doctora. Es un placer acompañarla. Qué bueno que estás con nosotros. El maestro Luis Gerardo Morales Lezama. Sí, muchas gracias, aquí compartiendo con ustedes. Mi querido amigo maestro Jesús Rosales Estrada. Doctora, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Mi queridísima amiga, la licenciada Rubí Avilés. Buenos días, doctora, a todo el equipo. Muy buen programa el día de hoy. Hola, mi querida Anita Reyes, que también es licenciada de aquí de la FES Acatlán. Anita, bienvenida. Buenos días, doctora, y buenos días a todos nuestros seguidores. No se pierdan nuestro programa. Y bueno, por último, y no por eso el menos importante, uno de los más importantes, mi querido amigo, el maestro Bernardino Varela Umbral. Sí, buen día a todos, para servir. Pues fíjense que el tema de hoy es el caso Odebrecht. O sea, uno de los casos en materia de corrupción en el mundo más importante y en el cual, bueno, se han formulado diversas imputaciones a algunos funcionarios mexicanos. Fíjense ustedes que el caso Odebrecht, a mí me parece que si nosotros lo podemos analizar bajo la lupa del Sistema Nacional Anticorrupción, estamos hablando más o menos de 100 millones, más de 100 millones de dólares, ¿no? Una cosa de esas. 1025. 1050 millones de dólares. 1050. Lo que se ha derrochado en ese tema. El micrófono, sí. 1050 millones de dólares que se ha derrochado en ese tema. Ok, 1050 millones de dólares, imagínate. Obviamente son con contrataciones públicas, es decir, licitaciones. Se está hablando de delitos, de hechos de corrupción, como por ejemplo peculados, como por ejemplo cohechos. Entonces, pues vamos a analizar esa parte. Vamos a empezar de derecha a izquierda y vamos a empezar con los argumentos de Daniel. Mi querido Daniel. Ok, muy buen día a todos. Doctora, bueno, mi interés es más sociológico, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. podemos aterrizar este caso? Claro. Desde una perspectiva, sí, sociológica, pero aterrizarlo también desde la perspectiva democrática. Podemos, Claro. no sé si hablar de democracia en un país donde los intereses económicos son primordiales para las élites de gobierno. Claro. Y principalmente donde en México es un país donde se produce riqueza económica, pero cómo está distribuido esta riqueza económica, Claro. y con quiénes, pero a partir desde el Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, ese sería Sí, mi claro. interés, doctora. Sí, claro. Aquí la cuestión es que a mí me parece, ahorita lo vamos a poner a discusión, que el Sistema Nacional Anticorrupción que tenemos actualmente no alcanza para este tipo de delitos, ¿eh? No alcanza. Y yo les voy a comentar algo. Quien conoce el sistema desde la perspectiva del derecho penal, el nuevo sistema penal acusatorio adversarial, como ya lo dijimos en algunas cápsulas aquí, sabemos que ninguno de los delitos cometidos por hechos de corrupción, muchachos, amerita prisión preventiva oficiosa. Es decir, si lo vinculas al proceso, al sujeto que esté imputado, al cual se le formuló imputación, si logra el fiscal la vinculación a proceso por parte del juez de control, la medida cautelar en 1,050 millones de dólares aquí en México. Un delito cometido por hecho de corrupción no alcanza medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. O sea, oficiosa quiere decir que se van a la cárcel y no salen. ¿Ok? Puede alcanzar una medida cautelar de prisión preventiva justificada, pero ¿sabes qué? Los abogados que conocen, por eso presentan ante la PGR a comparecencia a sus clientes, porque saben que si dejan de comparecer en una sola cita, entonces perderían ese derecho que tienen de una medida cautelar, por ejemplo, económica o periódica.
Periódica, es decir, ir a firmar cada mes, imagínate, tienes una formulación de imputación por no sé cuántos millones de pesos por un delito cometido por hechos de corrupción y entonces la medida cautelar es periódica, ir a firmar cada mes. ¿No se convierte en un verdadero negocio? En un verdadero negocio. Ahora, desde una perspectiva sociológica, Daniel, a mí me parece también que este tipo de, no sé cómo decirlo, de delincuencia económica, porque al final del día atraen esa parte económica, hacen un análisis de riesgo. Es decir, ¿ante qué países yo puedo cometer este acto, no? Si México es un país en donde tiene normas muy endebles, como las del Sistema Nacional Anticorrupción, por ejemplo, es un país donde a muchos se les puede formular imputación por corrupción, hasta por delincuencia organizada, ¿sabes qué? No pasa nada, ahí lo hacemos. ¿Por qué? Porque las mismas estructuras gubernamentales van a proteger. Porque si destapas la cloaca, imagínate, todo el mundo se va. ¿Estamos? Entonces, es lo que hacen los pillos. Hacen un análisis de riesgo, por ejemplo, los pillos que defraudan en bancos, igual. ¿Con quién se van? ¿A quién defraudan? A la gente que no declara ante Hacienda, ¿verdad? A la gente anciana. Y además ellos ya saben, de tal suerte que el propio derecho no los alcanza y se convierten en verdaderos negocios. Fíjense nada más. Luis. Pues así como lo dijo ya el compañero, sociológicamente hablando, debemos entender que la política supera al derecho. Entonces estamos en un sistema donde el juego económico es lo que domina tanto a la política como al derecho. En ese orden de ideas, este caso tan sonado, pues bueno, no solo es el único, es el famoso, ahorita es el de moda, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos a ver que son aproximadamente 1,050 millones de dólares, pues si yo los tuviera en la bolsa, ¿verdad? Hablando yo como mexicano, como un ciudadano común, pues ¿qué país me compro? O sea, no deja de eso, las sanciones administrativas, Luis, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, si eres servidor público te inhabilitan hasta 20 años, con 1,050 millones que me inhabiliten 10 vidas. Exactamente, y como lo advertía usted, doctora, ya el que se sabe las reglas jurídicas, vamos a entender que, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, cuando pide documentación o pide información, ¿verdad? Para llevar este asunto a un proceso ahora ya actualmente ante un juez de juicio oral, vamos a entender que las instituciones como el IFAI y todo el INE y bla, 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 siempre dicen que es secreto fiscal. ¿no? Claro, y que está reservada reservada, confidencial. Exactamente, y que va a estar reservado 20 años. Entonces, el afectado, que en este caso es la sociedad, en los requisitos de una carpeta de investigación, pues solamente va a tener la imputación, pero no va a poder acreditar la probable responsabilidad. Claro. Y si por suerte, por arte de magia, esta carpeta de investigación se va a juicio oral, pues ya como prueba, claro, objetivamente hablando, pues va a resultar que es secreto, ¿no? Oigan, que está reservado 20 años. Pero también recuerda que, porque por ahí hay una falacia jurídica, recuerda que en el 109 constitucional, fracción cuarta, párrafo quinto, te dice quién es la víctima en materia de corrupción. ¿Saben quién es la víctima en materia de corrupción? La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría del Ejecutivo Federal, responsable del órgano interno de control. Los OIC y la Auditoría Superior de la Federación, ¿creían que era el pueblo? No, mis queridos amigos, no somos víctimas en materia anticorrupción, por lo menos jurídicamente, de hecho es otra cosa, pero acuérdense que en materia de derechos humanos la carga de la prueba la tiene la autoridad, en este caso el fiscal. Así es, le paso el micrófono. Mi querido Jesús. Gracias. Bueno, yo quiero mencionar quién es Odebrecht. Odebrecht es una compañía brasileña que se crea en 1944, ¿sí? Hoy el que la dirige es Newton Sosa, y se dedica a la construcción, ingeniería espacial, ambiental, petroquímica, química, inmobiliaria, infraestructura urbana, defensa y transporte. ¿Y dónde está? En toda América del Sur, América Central, México, Estados Unidos, está en Europa, está en África, entonces está en todos lados. Y pues el juez Sergio Moro fue el que dijo hay corrupción y empezó a investigar. Y vamos a ver los nexos más o menos. Guatemala se han declarado corrupción o malos manejos, la gratificación que le ha dado Odebrecht a los funcionarios públicos. En Guatemala 35 millones,
Colombia 11 millones, Ecuador 33 millones, Guatemala 18 millones, México cortito 10 millones, por allá no sola persona. Cortito. Panamá 59 millones. De dólares, ¿verdad? Puros millones de dólares. Hijo. Perú 29 millones de dólares, República Dominicana 92 y Venezuela 98 Oye, millones. pues imagínate. Pero la cuestión está que... Y qué raro que en Latinoamérica, donde hay más actos de corrupción. Perdón, sí, Jesús, síguele. Claro, ya un partido político se enojó mucho y dice, acabo de hacer una denuncia de corrupción, no, ante la FEPADE por posibles delitos electorales. Ajá. Después de tantos años. Ay, y además, o sea, la prescripción y además ningún delito electoral, insisto, y de ahí a mí no me sacan, mis queridos amigos, de ahí no me sacan. Ningún delito electoral merece medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, o sea, no entran. Y nuevamente tenemos a los departamentos de justicia de Estados Unidos, que son los que están investigando y que nos dicen, oye, por ahí alguien ha sido corrompido. No, o sea, o sea, no fuimos es lo que nosotros. te digo, ellos no son, no fue nuestra ajá. PGR, ¿no? Vamos Exacto. a tener que traerlos para que nos ayuden. Una mancha más al y tigre, otra vez los norteamericanos. Y nos, pues se pongan a asesorar a la PGR aquí mismo, ¿no? Para que... Pues para eso era el plan Mérida, yo no entiendo, para eso era la ¿Para qué desde implementación allá, del no? nuevo sistema, o sea, no entiendo por qué nuestras autoridades no hacen esa investigación. Ahora, aquí la PGR pues no ha hecho nada, apenas empieza a investigar, ya lo sabía, pero no quería iniciar la investigación Es lo que les digo, por la destapar corrupción la cloaca, de obras ¿verdad? en México, y apenas está empezando a investigar, o sea, ha sido forzada por la publicidad, por Estados Unidos, de que, oye, ahí alguien es corrupto, y empieza apenas a tomar la línea, teniendo todas las herramientas, no hay cuentas congeladas, no hay personas Sí. detenidas, no hay arraigo, Y todavía no hay nada. con demandar a quien les diga, a quien los señale, no oigan, ¿en qué Entonces, sociedad estamos viviendo? Bueno, pues La verdad. tenemos que hacer algo. Mi querida Rubí, a ver, danos tu opinión, dales la opinión a nuestros amigos. Bueno, yo ya una parte de mi opinión la adelantó el maestro Jesús, que es en cuanto a la intervención de Estados Unidos. Recordemos el interés económico que tiene Estados Unidos, ¿no? Siempre, Sobre claro, México, exacto. claro. Entonces, ¿por qué inicia la investigación, no? Y exactamente otra Porque vez hay en dinero. México, ya lo vimos en el caso Duarte, ¿no? Chapo, en el caso Chapo. Así es. Entonces, ese es muy importante, ¿no? Que Estados Unidos siempre va a intervenir en todos los asuntos de índole de corrupción. Claro. ¿No? ¿Por qué? Por el nivel económico que va a adquirir, obviamente, Estados Unidos, ¿no? Otra perspectiva es, doctora, ¿aquí cómo se aplica el Sistema Nacional Anticorrupción? No, claro, o es aplicable, si es sí servidor o no? público, no, claro que es aplicable. Que alcancen las sanciones es otro show. Porque, insisto, se puede presentar verdaderamente como unos negociazos. Así es. O sea, como yo te digo, la sanción máxima que puede existir en la Ley Federal de Responsabilidades, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que entró en vigor el 19 de julio de este año, es inhabilitación de 1 a 10 años o sanción pecuniaria. Ok. Imagínate, pero la sanción pecuniaria no es nada más así, ¿eh? Los imputan por 100 millones o 10 millones de dólares y ya, no. Tendrá la autoridad, en este caso el fiscal, la carga de la prueba y en materia administrativa, el órgano interno de control, en este caso, la Auditoría Superior de la Federación, Ok. tiene la carga de la prueba para investigar y además obtener pruebas lícitas, ¿eh? Sí, O sea, exacto. si obtiene una prueba, pero es ilícita, es decir, con violación de los derechos humanos en términos del 20 constitucional, apartado A, fracción 9, o sea, perdóname, la prueba es ilícita. Y queda libre, Queda, servidor y además, público. ¿cuál es la pena más grave que pudiera haber? Enriquecimiento ilícito, mis queridos amigos. Les voy a decir, porque ustedes quizás estén pensando en lavado de dinero, en operaciones con recursos de procedencia ilícita. Yo ya les digo y se los indico toda la vida. En materia anticorrupción, el lavado de dinero opera distinto. Es decir, porque Así algunos es. me dicen, ay doctor, es que yo no le veo problema del que esté lavado de dinero, que no se encuentre en el título 10º del Código Penal Federal. No, mis queridos amigos, ni yo le veo problema, se los prometo, ni yo. Pero si es lavado de dinero a causa de la corrupción, dice la norma, el 400 bis del Código Penal Federal, en la fracción primera, y sea resultado de una actividad ilícita. Entonces, en materia de corrupción, se tiene que demostrar la actividad ilícita. Así La es. carga de la prueba la tiene el fiscal.
¿Y desde dónde se demuestra la actividad ilícita? Desde una falta administrativa grave, en este caso, ¿verdad? Claro. Donde las pruebas la tiene que obtener la Auditoría Superior de la Federación y el Fiscal Nacional Anticorrupción Porque ellos hacen la tendrá investigación. que utilizarla, y si lo obtiene la Auditoría Superior de la Federación mal, entonces, ¿qué crees? Se aplica la teoría del árbol de la fruta envenenada. Se va para abajo tanto el procedimiento administrativo como el procedimiento penal. Esos son derechos humanos. Así es. Y si ya una vez que el tipo esté sentenciado por enriquecimiento ilícito, cuya pena es de 4 a 14 años, o sea, ¿no es un negociazo? Claro, Beneficios claro. penitenciarios. Te Así portas, es. eres primodelincuente, te portas bien, no son 4 años, te vas en 2 años, 2 años y medio. O sea, o simplemente también puedes llegar a un acuerdo con el MP y te vas a un procedimiento abreviado. Le quitan 1/3 de la pena, 4 años, estamos hablando de 3 años, 2 años, 9 meses, o sea, ¿te das cuenta? Ya que tengas esa sentencia, ahora sí puede formular imputación el fiscal por lavado de dinero. Y si no lo hacen así, hay violación de derechos fundamentales. Y en un amparo se van, o sea, perdón, es un derecho absolutamente El garantista. servidor público va a salir libre. No alcanza Claro, el sistema, Rubí. Ajá. O sea, para este tipo de corrupción tan grande, Tan inmensa. no alcanza el sistema, ni el Sistema Nacional Anticorrupción, ni el sistema penal acusatorio adversarial. Así es. Lo que yo siempre he dicho, y me van a disculpar todo mundo, ¿verdaderamente quieres que la norma alcance? Perfecto. Todos los delitos cometidos por hechos de corrupción, al 19 constitucional, párrafo 2, prisión preventiva oficiosa. Todos los delitos cometidos por hechos de corrupción, al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Por lo menos en la formulación de imputación se quedan en la cárcel y en una prisión de máxima seguridad. Eso sería lo correcto, pero los consentimos, o sea, estamos hablando de 10 millones de dólares, estamos hablando de que con eso se pueden crear hospitales, se pueden Claro. crear escuelas, educación. Bueno, pero todo ese dinero no se va a quedar aquí, obviamente. No, ¿A dónde no, se va? porque también, Sí, como dice ¿no? Jesús, Al olvidamos la extranjero, parte claro, internacional. claro, se va al No extranjero. debemos olvidar que los Estados Unidos y cualquier país con el que hayamos nosotros, más bien que forme parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y así lo dice la Convención, léanla por favor, puede iniciar cualquier investigación, porque la corrupción no es local, jurídicamente Es no es local, internacional. amigos, es global. Entonces, si yo, España, considero que en México se están llevando actos de corrupción y México no hace nada, yo me pongo a investigar, perdón, Para eso es el Open Government. Exacto. O sea, toda esta parte de gobernanza, gobernabilidad, entra en ese sentido, muchachos. Yo creo que no alcanza. Y además, con fundamento en la norma jurídica. Y aparte afecta socialmente, porque intervención militar extranjera. Claro. ¿No? Perdón, violación de pero derechos se llama humanos. intervención ¿No? militar humanitaria. Ah, claro, la doble sí, moral. por supuesto. Bueno, y otro punto que también me quisiera tratar, y lo estaba hablando con Daniel antes de iniciar el programa, nos fuimos a lo de las próximas elecciones, 2018, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Ahí tenemos Duarte? La buenas investigación. noticias. Ahí Y tenemos ahorita buenas la noticias. PGR, ¿no? Para que siempre En sean las los próximas héroes. elecciones, con el Sistema Nacional Anticorrupción, existen un tipo de faltas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas que se llaman faltas administrativas graves por particulares en situación especial. Claro. Y estos particulares en situación especial son los de los sindicatos y es todo aquel ciudadano que se candidatee para cargos de elección popular. Y podemos aplicar una medida cautelar administrativa. Si nosotros investigamos a cualquier candidato, no voy a decir nombres porque todavía no sé ni quiénes se van a candidatear, lo investigamos desde una perspectiva de transparencia, podemos solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que inicie investigación por una falta administrativa grave y puede aplicar la medida cautelar de suspensión. Se queda suspendido su actividad para seguirse candidateando. Así es. Fíjate nada más. O sea, eso lo podemos hacer. Falta que se tengan los pantalones y que se haga. Así es. A ver, una cosa es lo que es el derecho y otra cosa es lo que decimos, ¿no? Claro. ¿Se dan cuenta? Mi querida Anita, ¿qué onda? A ver, diles a nuestra gente que nos está siguiendo. Sí, bueno, retomando un poco de respecto de la parte internacional, nos encontramos con que entra la Corte de Nueva York y países como Brasil, como Argentina, Ajá. como Perú, incluso Claro, ponen sí, a claro. disposición sus políticos. ¿Los ponen a disposición de quién? ¿De Estados Unidos? ¿De América? Sí, para Wow. que se les emita un juicio. Y entonces, Por la ¿qué pasa? globalización de la norma. Claro que se puede, Sí. claro. ¿Y en México qué onda? bueno, ¿Los va a mandar?
Ay, yo ya estaba con la esperanza de que los iba a mandar. A ver, Anita, síguele. Bueno, en México tenemos que el antecedente que la Auditoría Superior de la Federación ya había hecho un llamado desde la administración de Calderón. ¿Y luego? Y pues no hay nada aún. No, hombre, Apenas o sea, se pero que están la Auditoría iniciando Superior de la las Federación, ¿por qué no investigaciones. empuja? O sea, ¿por qué no solicita la substanciación del procedimiento administrativo? Ella puede denunciar. Ahorita puede denunciar en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Puede denunciar. Aquí lo peor de todo es que no solamente están involucrados, solamente está involucrada una administración, sino dos administraciones de Wow. dos diferentes Presidentes de la República. presidentes, ¿no? O sea, las Y investigaciones se han obviamente de hecho dos así. diferentes partidos, ¿no? Digamos que son dos administraciones totalmente distintas y unidas por el mismo acto, ¿no? La corrupción. Ay, Dios de mi vida. Mi querido maestro Varela, por favor, ¿qué onda? Siempre tus comentarios son muy vastos. ¿Qué onda? Dime, Gracias, cuéntanos. doctora, muchas gracias. Festejando que haya multidisciplina. Yo siempre estoy manejando esta palabrita, Así, multidisciplina. estamos felices que esté Daniel. Sí. Es un tipo inteligente. Claro. Acaba de llegar de Canadá, se fue a Canadá. La FE Zacatlán lo mandó porque es uno de los mejores alumnos que tenemos aquí. Dani, un honor que estés con nosotros. No, hombre, ¿de qué? Claro, y no solamente de palabra, de hecho, porque hablar de multidisciplina en este aspecto es precisamente cobra la total relevancia. Así es. Comentaba como sociólogo precisamente, y ahora como juristas o licenciados, maestros, doctores en derecho, que ha quedado superado, bien lo decía Luis, el derecho por la política. Bueno, pues nada más es ubicar lo que comenta Niklas Luhmann como sistémico, ¿no? La Claro, importancia que reviste la cuestión de la complejidad del entorno, pero mucho más Immanuel Wallenstein, ¿no? Ay, Donde sí. comenta esto de que el sistema político, el sistema jurídico, han pasado a ser subsistemas porque el sistema real es el sistema económico, ¿no? Claro. Lo repite usted y hace un análisis preciso, doctor, en cada uno de esos buenos libros que nos ha estado escribiendo, Gracias, Berna, como sí. buena sistémica analítica, ¿verdad? Sí, oye, es que Y no puede ser. Perdón, es donde ubicamos la importancia, más que importancia, necesidad. Si te fijas cómo el derecho protege a esa parte de la economía, como lo Totalmente. decía Wallenstein, el último fin del sistema es económico. Y yo siempre decía, pero Wallenstein no nos dijo si era la economía lícita o la economía ilícita. Así Y ahora sucede que la economía lícita te pone unas normas hasta aquí el sistema y la economía ilícita está súper fuerte y no la alcanza. El derecho se queda tan chiquito, ¿no? Con respecto a la ilicitud económica. Fin último del sistema, acumulación incesante, esa palabra es, pero Sí, de Wallenstein, necesaria, claro. ¿no? Ajá. Incesante del capital, no solamente acumulación, sino es incesante del capital, y como tal tenemos que ubicar que tanto derecho como política han quedado subyugados al sistema económico. Esta es la muestra más clara. Claro. Y hablar de globalización es precisamente eso, lo que estaba comentando nuestro buen maestro Jesús. Porque precisamente es donde engloban estos comentarios que nos dicen las compañeras. Yo nada más retomo un poquito lo que comentaba nuestra compañera Anita, porque fíjense, dice el periódico de Reforma, Ajá. nada más notar esto, esta noticia recobra relevancia en 3 de los más importantes medios de comunicación periodístico en nuestro país: Reforma, La Jornada y Milenio. Ya no decir de la revista Proceso, que por ahí abre brecha importante, ¿no? ajá. Hace saber desde quién es Marcelo Edebrecht, ¿no? Con relación a este empresario constructor, y abrir panorama en eso. Pero fíjense, dice reforma.com. Luis Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil, junto con el presidente del Banco de Brasil, son al menos con él 20 funcionarios de primer nivel de 3 países sudamericanos, ya son procesados, ya son procesados, lo que estaban comentando, ¿Y qué doctora. pasa en México? Dice, por los sobornos de sea- Odebrecht, y entre los más famosos está él, está Ollanta Humala, estamos hablando de expresidentes, el otro de Brasil, Y Latinoamérica. es de Perú, conjuntamente con su esposa, ¿no? Por ahí Así, lo que Heredia. decía Sanita en la mañana. Claro. Y otro Guatemala, Otto Pérez Molina, ¿no? Expresidente de Guatemala. Y aquí de manera muy irónica o sarcástica, ponen una fotografía en blanco, porque ponen las fotografías de los De 3 todos. expresidentes, Ajá. y una en blanco donde dice, hasta el momento no hay nadie procesado ni enjuiciado en México. Ay, pero ¿qué tal el Sistema Nacional Anticorrupción?
tiene unos grandes alcances y es la esperanza de la sociedad. Chihuahuas, o sea, no es cierto. Insisto, análisis de riesgo. Ulrich Beck lo decía, en su Sociedad del Riesgo Global. Cierro mi participación con esto. Dice, claro, perlas de una verdadera perla de oscuridad. Lo comentan porque dice, pese a la exigencia de transparencia, el INAH ha aprobado resoluciones polémicas, por decirlo así. Julio 5 del 2017 avaló la reserva de la Procuraduría General de la República a los datos contenidos en la averiguación del caso Odebrecht. Lo avaló. Entonces, hay que ubicar. Es un verdadero paraíso de corrupción México, o sea, desde esa perspectiva. Vamos a concluir. Daniel, tu conclusión, tus propuestas. Ok, bueno, desde mi perspectiva yo considero que en México estamos hablando de una democracia, una república, pero hay que enfocarnos principalmente si se está llevando a cabo una democracia, porque hablamos de una democracia que trata de incluir, pero con un sistema económico que se crea excluyendo. Claro. Y es ahí donde hablamos de derechos humanos, donde las personas no tienen el valor como personas, como seres humanos, sino tienen un valor económico. Entonces, creo que ahí podríamos meter hasta derecho penal del enemigo, claro, porque de verdad es, en la situación que está atravesando México es muy diferente a países, por ejemplo, potencias. El derecho garantista no alcanza. Claro. No alcanza. Querido Luis. Ya lo dijo algo muy importante, el derecho penal del enemigo. Entendamos que al menos aquí en la sociedad mexicana, el derecho, el sistema económico, que es el que prevalece, está hecho para el derecho del amigo. Y el que no es amigo, pues es enemigo en automático. ¿Los son amigos o cómo? Sí. Toda la élite de poder es un grupo muy cerrado de amigos, ¿no? Y quiero hacer una gran diferencia entre la Secretaría de Hacienda y sus investigaciones cuando se trata del pequeño empresario, ¿no? Y ya no digo de los comerciantes de calle, ya no digo de los comerciantes que día a día buscan su alimento, porque eso sí, Hacienda está sobre ellos diario, pero pasan este tipo de corruptelas multimillonarias y Hacienda mira para otro lado. Entonces aquí es donde aplica la justicia del amigo, y desgraciadamente no solo el caso Odebrecht es el que ahorita está de moda. Pongámonos a investigar en años pasados el banco HSBC, cuántos millones y millones ha defraudado, Bancomer, Banamex, y todos los bancos que se han fusionado en nuevos bancos. Pues bueno, también ellos han defraudado millones y millones de dólares. Y otro punto muy importante, hay que checar los bancos en Panamá y los paraísos fiscales. Claro, o sea, no solo van a ser 1,050 millones de dólares, van a ser fortunas inmensas. Es lo que te digo, las verdaderas fortunas inmensas son de actos ilícitos. Así es. Pero la blancura de capitales se da en México, ¿no cree, Sí, claro, o sea, a mi querido Jesús. Sí, la PGR está citando a comparecer a mexicanos en el caso Odebrecht con copias simples. Y los abogados dicen, pues tiene copias simples, ¿de qué lo acuso? No hay todavía verdaderas pruebas, siendo que como Procuraduría de Brasil o a Estados Unidos, en el momento que quiere llegan las copias certificadas que deben ser, ¿no? Por ejemplo, en Brasil está acusando el juez de Brasil por delincuencia organizada, lavado de dinero, corrupción, o sea, acusaciones, cuando vemos la delincuencia organizada, acusaciones fuertes. Pero en México apenas estamos pensando a ver cómo de qué los vamos a acusar. Tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que en base a la Convención inmediatamente arraigamos, precautoriamente hacemos los embargos, ¿sí? Y pues decimos, es que ya hace muchos años que pasó esto. Puede que sí, puede que no, pero tenemos la Convención que nos dice, la prescripción da el plazo más largo que pueda o que quieras. ¿Qué significa esto interpretado? Que el juez mexicano puede decir, pues, nuestras leyes dicen 7 años, nuestro Código Civil dice obligaciones 10 años, pero yo juez digo 20 años o 30 años, porque la Convención le da las facultades, dice el plazo más grande que se pueda, y cuando tu derecho no alcance, usa la Convención como fundamento para que hagas tu trabajo. Rubí, bueno, yo concluyo manifestando que recuerden que esto no es
es actual. Desde el 2014 se inició esta investigación, 2014-2016, entonces ya llevamos casi 3 años con este tipo de investigación. Por lo tanto, no se vayan con la idea de que la PGR está trabajando, el gobierno federal está trabajando. Claro que no. Seguimos en el umbral de las teorías, ¿ok? También hace rato manifestaron a Ulrich Beck. Ulrich Beck también en su libro ¿Qué es la globalización? Lo dice, la corrupción se va a globalizar, ¿no? Y lo manifiesta, todo se globaliza. Tanto la... Sí, todo se globaliza, tanto la cultura, lo social, ¿no? Lo que está de moda, también, pues no cabe duda que la corrupción. Por lo tanto, pues en esos términos queda mi conclusión, doctora. Muy bien, Rubí, muy bien. No se dejen engañar por el gobierno federal, pues al final de cuentas nunca nos van a proteger como ciudadanos comunes. Muy bien, Rubí. Mi querida Anita, tu conclusión. ¿Doy mi conclusión y los saludos o...? Tu conclusión y luego Bernardino y luego das los saludos. Tu conclusión primero. Okay. Bueno, con respecto, ya aterrizándolo a la corrupción, yo creo que es un problema gravísimo a nivel mundial que debemos de tenerlo. Como yo pienso que como bien decía nuestro compañero doctor Bernardino, es mediante siendo multidisciplinarios, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hay que integrar muchos campos para tener éxito, ¿no? Claro. En la lucha contra la corrupción. Muy bien, Anita. Mi querido Bernardino. Rápidamente, doctora, hay creo que ahora la frase de un libro que se llama La verdad y sus formas jurídicas, defender De la sociedad, Foucault. de Michel Foucault, y sale a reducir no, él dice que el derecho lo ejerce quien detenta el poder, ¿no? O lo ejercita. Entonces, esta frase es más que célebre hoy, porque sí ubico una frase que por ahí está mencionando, el que es el abogado de Lozoya, ¿no? Y está tal cual, literal, escrita, ¿no? Ahí, inclusive en un artículo ahí en el proceso, ¿no? Tal cual indica que investiguen quién sacó el dinero. Él no lo hizo. Entonces, exacto, y él lo dice correctamente, porque sí tienen que investigar. Sí, o sea, la carga de la prueba la tiene la fiscalía. Exacto, tal cual, y de manera literal lo que está ahí escrito. Claro. Es una red de investigación la que se está haciendo en Latinoamérica, entre ellos está Quinto Elemento Lab, que son por ahí algunas fuentes de información formales, creíbles. Habrá que ir ubicando, como también en la jornada decía, que por ahí se dio dos firmas, 2 créditos en el sexenio directamente, ¿no? de Calderón Hinojosa. Entonces, se va a abrir el panorama, pero en gran medida, porque como bien lo comentaba, ¿no? El manto protector del sistema habrá que ver hasta dónde alcanza. Usted decía repetidamente, doctora, no alcanza el sistema nacional anticorrupción, no alcanza o no querrán que alcance, ¿no? Habrá que ubicar esa pregunta, porque sí, este derecho está muy limitado hasta ahorita por esta situación, creyendo que es este manto protector de la economía el que está dando esta protección, valga la redundancia. Muy bien, Anita, ¿quién nos ha escrito? Saludos solamente, ¿no? Sí, saludos, tenemos saludos de Fernando Escalera, de Edmundo Ballesteros, Temazo, doctora, de Mario Fernando, dice, felicidades doctora, continúe con ese buen trabajo, es la única manera de combatir la corrupción. Ramón Rocha, saludos a la doctora Padilla y a todo su equipo. Víctor Hugo Frías, también saludos a todo su equipo. Imelda Garnica también dice que excelente programa. Muchísimas gracias a todos, queridos amigos. Todo esto va a estar en el canal de Jesús Rosales, que es donde subimos nuestros diálogos jurídicos en la era de la globalización. Y en el nuevo canal, Diálogos Jurídicos en la era de la tenemos un nuevo canal. Tenemos un nuevo canal, Diálogos Jurídicos en la era de la globalización. Sí, así es vamos a subir todos los videos ahí, pero ya está vigente ahorita, Diálogos Jurídicos en la era de la globalización como canal de YouTube. Como canal de YouTube. Diálogos Jurídicos en la era de la globalización. Recuerden darle like a mi fanpage, Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Síganme por Twitter, LZBet Padilla 2. También suscríbanse a nuestros canales Diálogos Jurídicos en Era de la Globalización, Jesús Rosales y doctora Liz Padilla.
Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado y les mando un beso como siempre. Gracias.